La semana pasada habíamos comenzado a ver lo que es la dependencia y la independencia lineal. Eso nos dio el concepto de lo que es base, que recordando, no es otra cosa más que un conjunto generador de un espacio o un subespacio vectorial que tiene la característica que es linealmente independiente. Y derivado de esto, pues vimos lo que es la dimensión. Que no es otra cosa más que el número de vectores en la base. Bueno, ya podemos hablar de en las bases. Bueno, eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Ahora, en esta ya no solamente vamos a ver a la base como un conjunto generador, como un conjunto de vectores que me va a proporcionar un espacio vectorial. Recordemos que por medio de combinaciones lineales, cuando un conjunto de vectores, cada vector se multiplica por un escalar y después se suman, pues podemos encontrar una infinidad de nuevos elementos. Ahora, en este caso, ya vamos a tomar en consideración lo que vendría siendo la base, la dimensión, pero desde la perspectiva espacial. Dentro de esta estructura algebraica, pues ya vamos a considerar cómo podemos ubicar un vector dentro del espacio vectorial. Antes de eso, nada más quiero comentarles algo rápidamente. Tengo un subespacio vectorial especial, que es el subespacio vectorial O, que solamente contiene al vector nulo. Entonces, a este le voy a llamar el subespacio nulo. El único elemento contenido en esta estructura, en este subespacio vectorial, es el vector nulo. Y ahora, recordando lo que vimos la semana pasada sobre dependencia o independencia lineal. ¿Se acuerdan qué sucede cuando en un conjunto tenemos al vector nulo? ¿Cómo afecta eso a la dependencia lineal? Exactamente. Entonces, el vector nulo siempre nos designa dependencia lineal. Eso quiere decir que el subespacio nulo, por definición, debido a esta característica, este es el único subespacio que no tiene una base. Puesto que en este subespacio solamente podemos tener al vector nulo, pues eso hace que el conjunto como tal sea linealmente dependiente y entonces no cumple con la característica de base que tendríamos acá. Esta. Sí, el vector nulo es un conjunto generador, pero no puede ser base porque es linealmente, la base es linealmente independiente y el vector nulo, pues no lo es. Entonces, el subespacio nulo es el único que no tiene una base como tal. Más adelante, ya que veamos esta parte de ubicación de los vectores a partir de la base, de lo que vendría siendo una situación geométrica, vamos a comprender por qué no podemos ubicar al vector nulo dentro del subespacio nulo.
Vamos a ver por qué no podemos encontrar una base dentro del subespacio nulo. Lo que sí podemos hacer, entonces, es, como no tiene una base, quiere decir que no hay vectores linealmente independientes. Y entonces la dimensión del espacio nulo pues vendría siendo 0. Es más, para que no se confundan, yo creo que lo voy a escribir así. Aquí con una letra cursiva, esta es una O. Esta es una O en cursiva. Y entonces la dimensión del subespacio nulo es 0 directamente. Con esto pues ya aseguramos que no existen vectores linealmente independientes en este subespacio. Dimensión 0, pues la base no tiene vectores, y como la base no tiene vectores, significa que no hay independencia lineal. Bueno, entonces nada más era esta pequeña aclaración respecto a este subespacio. Y entonces podemos establecer ahora sí la situación geométrica de las bases. Indíquenme si le puedo bajar. Bueno, a ver, el semestre pasado ustedes vieron en álgebra lo que era la construcción de los conjuntos numéricos y comenzaron a ubicarlos dentro de la recta numérica, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la recta numérica donde nada más voy a marcar algunos enteros. Aquí está bien. Y entonces, por ejemplo, si ustedes querían ubicar, no sé, raíz de 2. Raíz de 2 está más o menos como por aquí. Y siempre partían para la ubicación de raíz de 2 a partir del 0. Es decir, podríamos, ya en este momento, podemos decir que se puede trazar un vector desde el origen hasta raíz de 2 para que podamos establecer dónde se ubica ese número irracional dentro de la recta numérica, ¿sí? Bueno, ahora, también vieron en cálculo y geometría analítica que los ejes coordenados siempre van dirigidos mediante un vector. Por ejemplo, el eje X está dirigido por el vector Y. El eje Y está dirigido por el vector J. El eje Z está dirigido por el vector K. Bueno, eso era en 3 dimensiones. Lo manejaban frecuentemente en 3 dimensiones. Tal vez lo manejaban en 2. Pero en una dimensión no es muy frecuente que lo analicemos. Pero sí podemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que por aquí viene el vector Y. Y si esta recta numérica es el espacio vectorial de los números reales, o R1, así lo podemos denotar, los números reales o R1, eso quiere decir que una base de este espacio vectorial, pues es el vector Y. Como en esta base solo existe un vector, eso quiere decir que la dimensión de R1 pues es 1. Como lo vimos la sesión anterior, la dimensión en términos geométricos me va a indicar lo que vendría siendo el largo, el alto y el ancho, hablando de características geométricas dentro de nuestro universo tridimensional. Si nada más tengo una dimensión, solo estoy indicando un largo.
que vendría siendo una recta, como la recta numérica. Entonces, podemos expresar, por ejemplo, al vector u igual a raíz de 2 como raíz de 2 veces i. Así es como lo podemos expresar. En este caso, estamos utilizando a la base de este espacio vectorial, para poder ubicar dentro de la recta numérica al número raíz de 2, que vendría siendo como por acá. Ahora, en una dimensión tal vez no se note mucho, pero en realidad lo que tenemos aquí es que el vector i, esta base de un solo elemento, no es otra cosa más que un sistema de coordenadas. A raíz de 2 la estamos ubicando dentro de el espacio vectorial R1 a partir de este vector que le llamé i. Que en este caso, pues el vector i simplemente es el número 1. De 0 a 1 es como definiríamos al vector i, con una sola componente, ¿sí? Bueno, ahora, este es el caso de una recta en una sola dimensión. Podemos agregarle un nuevo eje coordenado y encontraríamos un espacio vectorial con 2 dimensiones, la base tendría 2 vectores y entonces ya le daríamos una noción, ya tendríamos conocimiento de cómo ubicar en un espacio de 2 dimensiones, porque eso es lo más común. A ver, entonces, indíquenme si le puedo bajar. Bueno, pues ahora ya nos pasamos a 2 dimensiones. Y resulta que un vector, que podría ser este sigue siendo el vector u, pero ahora ya en 2 dimensiones, pues va a tener una componente que se refleja sobre el eje x, que vendría siendo a, y una componente que se proyecta, mejor dicho, que se proyecta sobre el eje y, que sería b. Entonces, pues en este caso nuestro vector u podemos catalogarlo como a, b. Ese es el vector u. Y pues de cálculo y geometría analítica, ustedes conocen que existe un vector unitario en la dirección del eje x, que le llamamos y existe un vector unitario en la dirección del eje y, que le llamamos j. Y entonces, ustedes pueden observar que el vector u vendría siendo igual a veces i más j más b veces el vector j. Si lo pongo ya en términos del vector, en forma de columna, pues el vector i es 1, 0. Y el vector j es 0, 1. Por suma entre vectores y multiplicación por un escalar, pues efectivamente obtenemos el vector u. Entonces, dense cuenta que aquí lo que estamos haciendo es lo mismo que hace rato. En este caso, el vector u ya lo estoy ubicando en un espacio de dimensión 2. Si yo tomo en consideración la base de este espacio, pues tendría 2 vectores i y j, que son linealmente independientes,
este sería el espacio R2 y entonces la dimensión de R2 pues es 2, porque hay dos vectores en la base. Ahora, aquí la forma de ubicar a U, pues en cálculo y geometría analítica la conocimos como las componentes escalares de U en la dirección de I y de U en la dirección de J, que no es otra cosa más que la proyección. A final de cuentas es solamente la proyección. Entonces, aquí esta combinación lineal, a diferencia de la de arriba, esta combinación lineal, pues solamente se podía hacer con un vector y solamente podemos multiplicar por un escalar. Pero ya en un espacio de dimensión 2, pues ya podemos hacer una combinación lineal más compleja. En un espacio de dimensión 3, pues ya tendríamos entonces 3 vectores y tendríamos 3 escalares para multiplicar, A, B y un elemento C que multiplica cada uno de los vectores. Bueno, aquí vamos entonces a denotar dos cuestiones importantes. La primera, déjenme le bajo un poquito. Es que una base, aquí estoy usando la base I y J, pero puede ser cualquier otra base. Una base no solamente es un conjunto generador linealmente independiente. Una base también es un sistema de referencias. Al ser un sistema de referencia, podemos ubicar un vector U cualquiera en esa base mediante esta combinación lineal. Y entonces, eso nos designa algo llamado coordenadas. Y las coordenadas no son otra cosa más que estos escalares. Los voy a poner aquí de manera explícita. Estos escalares AB que satisfacen la combinación lineal U igual a por I más B por J. Bien, pues ya le damos un uso más común a lo que vendría siendo las bases, porque pues hasta esta asignatura ustedes conocieron de lo que es el conjunto generador linealmente independiente, lo que es la base. Pero ya desde antes tenían la noción de sistema de referencia y de coordenadas. Entonces, los escalares A y B, que van a satisfacer esta combinación lineal en específico que estamos planteando aquí, es lo que le vamos a llamar las coordenadas. Le voy a regresar un momento acá a la figura. Si yo en lugar de poner este vector U, déjenme hago más grande la goma. Bueno, mejor lo quito así. Si yo en lugar de poner este vector U hubiese puesto un punto aquí, pues están de acuerdo que me hubiesen dicho, pues ese punto tiene coordenadas A, B. ¿Sí o no? Bueno, y si ahora tomando la parte de geometría analítica, yo digo que el vector de posición de este punto es el vector U, pues ahora el vector U no va a estar referenciado como tal a un número real sobre el eje X y un número real sobre el eje Y,
sino que va a estar referenciado hacia un vector sobre el eje X, que sería el vector Y, y a un vector sobre el eje Y, que sería el vector J. Precisamente porque tendríamos que hacer la igualdad entre vectores. Si no podemos hacer la igualdad entre vectores, pues entonces no podríamos representar esto, ¿sí? Bueno. Entonces, en realidad, todos los sistemas de referencia que ustedes conozcan, probablemente conocen el plano polar, conocen el plano cartesiano, conocen el cubo cartesiano. El próximo semestre en cálculo vectorial van a conocer lo que sería el sistema de coordenadas esférico, el sistema de coordenadas cilíndrico, sistema de coordenadas parabólicas, sistemas de coordenadas elípticas, hiperbólicas, etcétera. Ustedes van a encontrar que hay una gran variedad de sistemas de coordenadas. Pero todo sistema de coordenadas siempre está basado en tener una base de vectores hacia los cuales se hace referencia en cada uno de los puntos que se están ubicando. Cada uno de los puntos va a estar señalado por un vector y entonces cada vector va a ser combinación lineal de la base que estemos utilizando, ¿sí? Bueno, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta al respecto? Bueno. Y ahora, una cosa importante. Si ustedes tienen, por ejemplo, un punto U que tiene coordenadas XY, ¿están de acuerdo que primero se ubica X y segundo se ubica Y? Si están de acuerdo que así lo hacen, ¿no? De acuerdo a la notación que ustedes conocen y que está ahí escrita U, el punto U con coordenadas XY. A ver ahora, ¿qué pasa si yo les digo el punto U de coordenadas YX? ¿Es el mismo que el anterior? Salvo que sean iguales, que X y Y sean iguales, entonces sí sería el mismo punto. Pero en este caso, en general son diferentes. Entonces, para este caso, primero se ubica Y y en segundo término se ubica X. Entonces, las coordenadas tienen orden. Y al tener orden, eso indica que la base es un conjunto ordenado. Entonces, aquí tendríamos que la base es un conjunto generador linealmente independiente, es un sistema de referencias y además es un conjunto o subconjunto ordenado. En el caso de la primera ubicación del punto U, pues está referenciada, las coordenadas estarían referenciadas a la base IJ, porque I está asociada al eje X y J está asociada al eje Y. En el caso de la segunda ubicación, donde primero buscamos Y y después buscamos X, en este caso estaría referida, las coordenadas estarían referidas a una base A, donde el primer vector es J y el segundo vector es Y. Estas dos bases, a pesar de que tengan los mismos vectores, son diferentes entre sí. Porque en la base B, el primer vector al que hacemos referencia es Y, y en la base A, el primer vector al que hacemos referencia es J. Son dos vectores que al compararlos
pues son completamente diferentes. Entonces, aquí ya tenemos la segunda característica que les mencioné sobre la base. Es un conjunto ordenado. Y el orden que presenta la base tal cual cuando nos muestren ese conjunto es el que se debe preservar, ¿sí? Entonces, las bases son conjuntos linealmente independientes que nos ayudan a dar una referencia en el espacio vectorial y esos conjuntos son ordenados. Esa sería ya la definición completa de una base. ¿Sí? La base es un conjunto generador ordenado que es linealmente independiente y que nos sirve como una referencia dentro del espacio vectorial. De nada. Es más, por si se quedaron a medias con esa definición, la voy a poner así. Base es un conjunto generador ordenado, linealmente independiente y además sirve como un sistema de referencias. Como un sistema de referencia. Un sistema de coordenadas. Así es como podemos definir a la base ya de forma completa, la base de un espacio vectorial. Indíquenme cuando le pueda bajar. O bueno, mientras tanto, ¿hasta aquí no tienen algún comentario o alguna duda? Vale. ¿Le puedo bajar? Ahora, pues tradicionalmente usamos el sistema de coordenadas cartesianas, donde, pues como ya lo comentamos, los vectores canónicos I y J son los vectores que nos ayudan a generar este sistema de referencias. Bueno, y pues aquí puedo ubicar fácilmente a un vector U. Aquí ya voy a comenzar a utilizar letras griegas para los escalares, de tal forma que el vector U pues es alfa veces I más beta veces J. Bueno. Pero, ¿qué tal si alguien más llega y nos dice, pues no quiero utilizar este sistema de referencias porque no me sirve? Yo quiero utilizar este sistema de referencias. El vector U, ese sí se va a quedar como
como si nada. El vector u sigue siendo el mismo. Pero ahora lo que tengo es un nuevo sistema de referencias con ejes, no sé, que le voy a llamar el eje M y el eje N. Y estos están dirigidos por un par de vectores. Ya estos van a ser los vectores, no sé, por ejemplo, que sea este vector, que le voy a llamar el vector V, y este otro vector, que le voy a llamar W. Ahora, el vector I y el vector J pues son perpendiculares y además cada uno tiene una magnitud unitaria. Pero pues yo puedo utilizar otro sistema de referencias en el cual los vectores no sean perpendiculares y además no tengan la misma magnitud. Pueden ser de magnitudes diferentes. De todos modos, puedo obtener, mediante regla del paralelogramo, quiénes serían los escalares que me ayudan a ubicar a este vector u. Lo tendría más o menos así. Y entonces el vector u lo puedo expresar como u igual a gamma veces el vector v. Es más, voy a poner primero el vector w porque es otro sistema de referencias. Gamma veces w más delta veces v. Y observen que la única diferencia entre una y otra, entre esta combinación lineal y esta otra combinación lineal, la única diferencia es que estoy utilizando dos vectores diferentes. En la combinación lineal hacia la izquierda tengo a I y J. Y en la combinación lineal a la derecha tengo a W y V. Geométricamente, pues son dos planos, porque a final de cuentas ambos son planos, porque la dimensión de un espacio y del otro es 2. La diferencia es cómo están acomodados los dos ejes de referencia. Pero en realidad el proceso es exactamente el mismo. Entonces, con esto podemos establecer en la base B, que contiene los vectores I y J, las coordenadas del vector U pues son alfa y beta. Y por otro lado, en la nueva base, que le voy a llamar A, que tiene a los vectores W y V, las coordenadas de U, pues en este caso son gamma y delta. Bueno, pues aquí pueden darse cuenta que un mismo espacio vectorial, que puede ser R2, el plano, el que tiene largo y ancho, tiene dimensión 2, pues tiene dos bases diferentes y alguien puede inventarse una tercera, una cuarta, una quinta, etcétera. Entonces, un espacio vectorial tiene una infinidad de bases. Cada una de ellas va a presentar las mismas características. El mismo número de vectores, que es acorde a la dimensión, van a ser conjuntos generadores ordenados linealmente independientes. Y aquí ya vemos, al menos con dos, que me van a servir como referencias. Siempre me van a servir como referencias. Piensen en algo muy simple. Imagínense que tienen una pantalla de Google Maps. Solo imagínense eso. Tienen una pantalla de Google Maps. Pues el mapa de, por ejemplo, la ciudad en la que estén, se va a ver plano.
Le voy a bajar un poco. Ok. Entonces, les comentaba. Le voy a bajar un poquito para repetir las palabras. Imagínense que están en Google Maps y su mapa lo ven plano. Y supongan que pues las calles son perpendiculares entre sí. Y resulta que pues utilizan una avenida que es principal, como si fuese un vectorcito, un eje coordenado, y resulta que tienen una calle que viene como en diagonal. Y dicen, pues que esta sea mi otro vectorcito, partiendo de un punto en particular. Imagínense que lo tienen así y que ustedes se encuentran aquí. Si ustedes toman la referencia entre, por ejemplo, esta que sería le voy a llamar la avenida 1 y esta que sea la avenida 5, ¿a cuántos pasos están de la avenida 1 y a cuántos pasos están de la avenida 5? Tomando en consideración esto, ¿sí? Pero Google Maps les muestra unas coordenadas que vendrían siendo las coordenadas terrestres, en paralelos y meridianos. Esas coordenadas serían completamente diferentes al número de pasos que ustedes utilizan para ir hasta la avenida 1, utilizando de forma paralela la avenida 5. Y además para ir hasta la avenida 5, utilizando de forma paralela la avenida 1. Entonces, en un simple mapa como de Google Maps, ustedes dentro de su propia ciudad pueden decir, pues esta es mi referencia, y a partir de ahí, pues ya calculo las distancias. Digo, por ejemplo, en la Ciudad de México es muy común que utilicemos al Zócalo como el punto de referencia. Y utilizamos un eje norte y un eje que va de sur a norte y un eje que va de oriente a poniente. Pero esa referencia no va a ser exactamente la misma que si utilizásemos las coordenadas terrestres, que utilizan el meridiano cero, que pasa por Greenwich, y el Ecuador. A pesar de que serían perpendiculares, igual que nuestro sistema de norte a sur y de sur a norte utilizando el zócalo, tendríamos coordenadas diferentes. Sucede exactamente lo mismo. Podemos inventarnos los vectores que queramos dentro del espacio vectorial que queramos y esos vectores vendrían siendo una base. Y la base es el sistema de referencias y alguien más puede proponer otro y sería otro sistema de referencias completamente válido. Ahora sí le subo. ¿Ahora sí se escuchó esta vez? Bueno, esto va a ser sumamente importante en cálculo vectorial, porque cuando ustedes lleguen a lo que se llaman sistemas de coordenadas curvilíneas, pues aquí los estamos tomando como rectas, los sistemas de referencia como rectos, pero en cálculo vectorial van a poder establecer curvas como sistemas de referencia y de ahí van a encontrar el nacimiento precisamente del sistema de coordenadas terrestres a partir de un sistema de coordenadas esféricas, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Bueno, vale, pues vamos a hacer un ejemplo
para encontrar las coordenadas de un vector en una base. Y después vemos el paso importante, que es si ya definí que existen múltiples sistemas de coordenadas dentro de un espacio vectorial, porque existen una infinidad de bases, ¿cómo le hago para que si estoy trabajando en un sistema de coordenadas me pueda pasar a otro sistema de coordenadas? Entonces, les voy a borrar la pizarra. Y bueno, entonces vamos a tener, por ejemplo, esta base de polinomios. Voy a empezar con un ejemplo de polinomios. Entonces, el espacio vectorial, que le voy a llamar P2, que son todos los polinomios de grado menor o igual a 2. Y tengo B, a la base B, que son los polinomios x cuadrada más 1 menos x más 1 y x cuadrada menos x. Esta ya es una base. Entonces, es base de este espacio vectorial P2. Bueno, dense cuenta que B pues, tiene 3 polinomios, tiene 3 vectores, y la dimensión del espacio P2 pues es 3. Tengo 3 variables, no tengo condiciones, entonces la dimensión es 3. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicar al polinomio f de x igual a 2x cuadrada más x menos 1 en la base B. Bueno, en la referencia, le voy a poner aquí en la referencia. En la referencia B. Traducción de esto. Es obtén las coordenadas de f en la base B. Eso es lo que quiere decir, a ubicar a f en la referencia B. Bueno, entonces, como lo vimos hace unos minutos, para que yo pueda ubicar un vector en una referencia, lo que tengo que hacer es el vector debe ser una combinación lineal de los elementos de la base, siempre guardando un orden. Entonces, aquí la base, como está ordenada, este debe ser el primer vector, este debe ser el segundo y este debe ser el tercero. Así es como los debemos considerar, como si fuesen los ejes X, Y, Z. Siempre nombramos primero a X, luego a Y y luego al eje Z. Entonces, aquí tendremos que nombrar primero al polinomio x cuadrada más 1, después al polinomio menos x más 1 y enseguida al polinomio x cuadrada menos x. Con base en esto, pues vamos a poder encontrar cuáles son las coordenadas del polinomio f en la base B. Y todo esto no es otra cosa más lo que hemos hecho desde que empezamos a ver espacios vectoriales. Bueno, de hecho, desde combinación lineal. Plantear y resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, en el momento en el que ustedes me lo indiquen, pongo la combinación lineal y
comenzamos a resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, es esta. Si tengo un conjunto, una base, la referencia B, que tiene 3 vectores, este es 2, entonces cualquier otro vector debe hacerse combinación lineal de los elementos de la base, siempre respetando el orden de los elementos. Esa es la regla para encontrar las coordenadas, para ubicar el vector. De nada. ¿Puedo armar la combinación lineal? Bueno, a ver, entonces voy a poner aquí los vectores. Primero, alfa, que va a estar asociada al primer vector de la base y es la primera coordenada. Beta, que va a estar asociada al segundo vector de la base y sería la segunda coordenada. Y gamma, que va a estar asociada al tercer vector de la base y es la tercera coordenada. Y esto pues, me tiene que dar 2x cuadrada más x menos 1. Pues es un sistema de ecuaciones lineales, es una combinación lineal que ya sabemos que nos desemboca en un sistema de ecuaciones lineales. Entonces pues voy a pintar ya directamente la matriz, pongo los coeficientes de los vectores en orden en columna. De esta forma. Y pues comenzamos a resolver el sistema de ecuaciones. Ahora, aquí una cuestión importante. No recuerdo si fue en este grupo o en otro, o en el otro, que me habían comentado si podíamos alterar el orden de los vectores en la combinación lineal. Y en su momento, pues les dije, pues sí, una combinación lineal tal cual, pueden poner en primera instancia el vector que ustedes quieran. Y después el siguiente y así sucesivamente. Les va a dar el mismo resultado. Aquí ya no podemos hacer eso. Como las bases tienen orden, forzosamente deben conservar ese orden y la combinación lineal debe ser planteada siguiendo el orden. Alfa por el primer vector, más beta por el segundo, más gamma por el tercero, igual al que estamos haciendo combinación lineal. Bueno, a ver, aquí quiero preguntarles algo. La semana pasada, en el grupo de las 5, me comentaron que si podía. Bueno, de hecho les pregunté, porque no me comentaron, como que eh, no sé si no tienen la confianza o no se acordaban de lo que habíamos quedado. Les pregunté si tendrían mejor comunidad en que pusiera las transformaciones elementales. Y me dijeron que sí. Entonces les pregunto, a inicios del semestre les pregunté si querían que pusiera las transformaciones elementales y en general me dijeron que no. Les hago la consulta nuevamente. ¿Quieren que ponga las transformaciones elementales de aquí en adelante para escalonar matrices? ¿O seguimos igual? Bueno, pues entonces a partir de este momento ya coloco las transformaciones elementales para que ya no tengan más problemas. Entonces, voy a escalonar la matriz. Y voy a realizar R1 menos R3 para sustituir a R3.
Estos se van a quedar igual y entonces la resta de R1 menos R3, 1 menos 1 es 0, 0 menos 1 es menos 1, 1 menos 0 es 1 y 2 menos menos 1 es 3. La siguiente transformación elemental pues sería R2 menos R3 para cambiar al renglón R3. A ver, renglones 1 y 2 se van a quedar igual. Y tendríamos, bueno, esto es 0, menos 1 menos menos 1, pues es 0. Menos 1 menos 1 es menos 2. Y 1 menos 3, menos 2. Ya está escalonado. Efectivamente, observen que hay 3 ecuaciones con 3 incógnitas después de escalonar. Efectivamente, el conjunto que nos dieron es una base, es linealmente independiente, tiene 3 vectores, se ajusta a la dimensión del espacio vectorial, pues es una base. Y el sistema de ecuaciones que habíamos planteado, pues es alfa más gamma igual a 2, menos beta menos gamma igual a 1, y menos 2 gamma igual a menos 2. Déjenme ver si lo... Sí, les puse alfa, beta y gamma. Ahí está. Entonces, recuerden que el primer vector pues era la primera columna, entonces la primera columna está asociada a la coordenada alfa. La segunda columna está asociada a la coordenada beta por ser el segundo vector. Y la tercera columna está asociada al escalar gamma del tercer vector. Y pues ya de aquí podemos resolver. A ver, de la tercera ecuación, pues obtenemos que gamma es igual a 1. Si gamma es igual a 1, entonces beta debe ser igual a menos 2. Y si gamma es igual a 1, entonces alfa tendría que ser igual a 1. Si es correcta la solución de ese sistema de ecuaciones, bueno, pues ya tenemos resuelto el sistema de ecuaciones. Bueno, entonces es correcto. Ya tenemos el sistema de ecuaciones. Ahora, aquí no puse a alfa, beta y gamma en orden, porque es nada más la solución del sistema. En la solución del sistema de ecuaciones, pues pueden sacar primero beta y después alfa y al último gamma, o primero alfa y luego gamma y beta, como sea. Depende de cómo tengan su sistema de ecuaciones. Pero, ya en la conclusión, ya podemos decir que las coordenadas de f en la base B son alfa igual a 1, ahora sí pongo la primera coordenada. Beta igual a menos 2 y gamma igual a 1. Entonces, aquí sí ya tenemos que darle el orden que necesitamos. Las coordenadas de f en la base B son 1 menos 2, 1.
¿Hasta aquí todo bien? ¿Qué pasa? ¿Está? ¿O más arriba? De nada. De nada. Bueno, entonces, cada vez que estemos encontrando las coordenadas de un vector en una base, esto es lo que tenemos que hacer. Armamos una combinación lineal, el vector que estemos utilizando lo hacemos combinación lineal de los elementos de la base, resolvemos el sistema de ecuaciones y el resultado los colocamos en orden de acuerdo al orden de la base. El escalar asociado al primer vector de la base es el primero en nombrar, el asociado al segundo vector de la base es el segundo y así sucesivamente. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta? ¿Qué pasó? Ajá. Sí, sí, de hecho este vector, ¿dónde está? Aquí está. Este vector podemos asumir que está ubicado en la referencia de la base natural del espacio vectorial. Por ejemplo, también podemos asumir eso, no sé, utilizando el vector 3, 1, 4, y pues este estaría ubicado en la base 3i más j más 4k, que es precisamente la notación canónica que se utiliza en geometría analítica o en cálculo vectorial. Sí, sí, podemos asumir eso. Exactamente, que los vectores están eh, ubicados en la base natural del espacio que estemos trabajando. De nada. Bueno, ahora, aquí ya vienen dos conceptos importantes. Y les comento. Pues. A ver, nada más déjenme ver el chat. Ah, nada más. Me decían que sí. Aquí les comento. Los conceptos que vamos a ver a continuación se llaman vector de coordenadas y matriz de transición. Y quiero que este concepto de matriz de transición lo tomen con cierta calma, porque en esencia no es difícil, pero digámoslo así, es el concepto que tiene un poquito de mayor complejidad de todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, quiero que lo tomen con calma, que en el momento en el que tengan alguna duda me lo digan para que podamos resolverlo de la mejor forma. Bueno, el primer concepto que quiero ver antes de matriz de transición es lo que le llamo el vector, bueno, lo que se llama, mejor dicho, porque no solo yo le llamo así. El vector de coordenadas. Voy a tomar estas como ejemplo. Cuando hablamos de las coordenadas, pues nada más decimos esto. A ver, las coordenadas de f en la base b son alfa igual a 1, beta igual a menos 2, gamma igual a 1, donde la base b pues son los polinomios que nos dieron hace rato. ¿Sí? Así en orden. Pero cuando ya estoy hablando de vector de coordenadas, ya estoy hablando de una formación.
La formación la voy a denotar de esta forma. O bueno, de esta manera, mejor dicho. El vector f lo voy a poner entre corchetes. Y con un subíndice voy a hacer referencia a la base. Entonces, aquí tengo que el vector de coordenadas de f en la base b va a ser la columna 1, menos 2, 1. Ahora, este es un vector de coordenadas. Vean que está hecho a partir de la notación que se utiliza de vectores en forma de una columna, pero que contiene los escalares alfa, beta y gamma. En forma general, el vector de coordenadas de f en la base b pues tienen que ser alfa, beta y gamma, considerando que f es una combinación lineal, en este caso de los vectores u1, u2 y u3. Aquí sí les voy a poner la barra de notación de vector. Y pues estos vectores u1, u2 y u3 son la base que estamos trabajando, la referencia en la cual estamos ubicando el vector f. Esta es la diferencia entre vector de coordenadas y coordenadas. Las coordenadas pues nada más pueden ponerlas así, alfa igual a 1, beta igual a menos 2, gamma igual a 1. Pero cuando hablamos del vector de coordenadas, ya debemos colocarlo en esta formación de única columna, ¿sí? Ahora, a pesar de que tiene la forma de un vector de R3, en realidad no es un vector de R3. Es un vector con coordenadas. Solamente las coordenadas están agrupadas y escritas con el orden dentro de una matriz. Entonces aquí sí quiero que tengan en claro que el espacio vectorial es uno y los vectores de coordenadas es otro. Los vectores de coordenadas solo nos dicen la ubicación de un elemento del espacio vectorial referido a una base. Los vectores ya son los elementos del espacio vectorial. Por eso uno lleva apellido de vector de coordenadas y el otro tiene nada más el nombre vector. Entonces, hagan de cuenta que son como los nombres de las personas. Ustedes pueden tener a una persona que se llame Luisa y a otra persona que se llame Luisa de León, ¿no? Por ejemplo. Y son dos personas completamente diferentes. Entonces sucede exactamente lo mismo. Tienen aquí un vector que sería el polinomio f y tienen el vector de coordenadas de f del polinomio f en la base b. Son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Bueno, ahora, ¿por qué es necesario que yo tenga que representar a las coordenadas de un elemento del espacio vectorial en un vector como estos? Pues porque resulta que como este es una matriz, pues están de acuerdo que pueden hacer multiplicación entre matrices. Bien, pues lo que voy a hacer a continuación es encontrar una manera para poder cambiar coordenadas de una base hacia otra, haciendo uso de este vector de coordenadas, ¿sí? Bueno, ahí.
ya me pasé. Entonces, aquí lo voy a ir haciendo con calma. Y terminando esto, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se hace el cambio de coordenadas. Y pues yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Y la próxima sesión vemos otro ejemplo para ver el cambio de coordenadas. Bueno, indíquenme si le puedo bajar. Bueno, pero antes, ¿sí quedó claro la diferencia entre colocar las coordenadas y colocar el vector de coordenadas? Bueno. A ver, lo voy a hacer con dos vectores nada más. Supongan que tengo una base A y supongan que tengo una base B. Bueno, tengo un vector W, el cual puedo obtener su vector de coordenadas tanto en la base B como en la base A. Entonces voy a decir, por ejemplo, que el vector W tiene como coordenadas en la base A alfa 1 y a alfa 2. Esas son las coordenadas de W en la base A. Y las coordenadas de W en la base B pues van a ser beta 1 por V1, bueno, beta 1 nada más, y la segunda coordenada va a ser beta 2. Bueno, ahí lo tengo, entonces, es W expresado como combinación lineal de los elementos de A, y W expresado como combinación lineal de los elementos de B. Las coordenadas de W en la base A, más las voy a subrayar, ahí me faltó un 2. Y las coordenadas de W en la base B. Ahí está. Bueno, ahora, puedo conocer las coordenadas de uno y otro. Pero, ¿qué sucede si yo quiero pasar rápidamente desde A hasta B o desde B hasta A? Imaginen que están trabajando con A, W en la base A, y resulta que las coordenadas, lo que están haciendo, el trabajo que están realizando, las coordenadas las pueden obtener fácilmente, pero el trabajo que están realizando no lo pueden trabajar muy eficientemente, cosa que sí podrían hacer en B. Entonces, lo que pueden hacer es encontrar las coordenadas de W en la base A y mediante algún mecanismo, una caja negra, que en este momento no sabemos qué es, puedo poner alfa 1 y alfa 2 y entonces puedan encontrar las coordenadas en la base B. Esto es lo que vamos a encontrar, este mecanismo, que es esa caja negra que cuando le ponen las coordenadas en A, pues les devuelve las coordenadas en B. Bueno, lo que sí podemos hacer en este momento es combinaciones lineales, pero entre las bases. Voy a tomar estas dos. Las voy a poner acá. Y podemos hacer esto. Puedo hacer al vector U una como combinación lineal de los vectores de la base B. De esta forma. Los vectores de A y los vectores de B
son completamente separados, están separados. Eso quiere decir que el vector U1 pues nada tiene que ver con la base B y por lo tanto lo puedo hacer combinación lineal de V1 y V2, ¿sí? A pesar de que por sí mismos cada conjunto al interior de cada uno de ellos son linealmente independientes, cuando ya tomo en consideración vectores de la base B y de la base A, pues con la base A ya puedo armar una combinación lineal de esta forma, ¿sí? Bueno, ahora puedo hacer lo mismo con el vector U2. U2 pues sería aquí el escalar M1 por V1 más M2 por V2. Bien, ahí lo tengo. Ahora, voy a tomar la combinación lineal de W en la base A. Y pues aquí ustedes pueden observar que el vector U, que está en términos de la base B, lo puedo sustituir aquí. El vector U1 lo puedo sustituir ahí. Y el vector U2 lo puedo sustituir acá. Pues a final de cuentas, en la combinación lineal con W, pues tengo los vectores alfa 1 V1 más alfa 2 V2. Y en las combinaciones lineales, en el caso del color amarillo, pues son los vectores U1 y U2, pero expresados de otra forma. Entonces, puedo sustituirlos ahí. Vean lo que va a suceder aquí. El vector W pues sería alfa 1 por U1, que sería este, más alfa 2 por U2, que sería este. Bueno, puedo hacer la multiplicación de los escalares. De esta forma. Y entonces, pues aquí, nada más voy a arreglar este 2 y por aquí este 2. Y aquí puedo simplificar los vectores que tengan, los términos que tengan V1 y los términos que tengan V2, utilizando las propiedades del espacio vectorial. Observen que aquí puedo tomar el vector, es más, lo voy a poner con colores para que tengamos la noción de cuáles vamos a simplificar. Este y este, que están en términos de V1. Y además este y este que están en términos de V2. Y recuerden que este sigue siendo el vector W, la combinación lineal del vector W. A ver, ahí me espero un momento para que puedan hacer anotaciones. Lo único que hice fue sustituir U1 y U2 en la combinación lineal de W y simplificar los términos semejantes, que serían V1 y V2. ¿Qué pasó?
U1 y U2 son la base A. Ni nada. ¿Le puedo bajar? Bueno, antes de bajarle voy a subir por la otra combinación lineal, la que tenemos de W, con los vectores de la base B. Bueno, ahí tengo las dos combinaciones lineales. Ahí están, las dos combinaciones lineales. Primero, pues aquí en color violeta está un escalar multiplicando a V1, que es precisamente esto que tengo aquí abajo. Y por el otro lado, en color como anaranjado, color como café, se encuentra el escalar beta 2 multiplicando a V2. Porque a final de cuentas todo ese producto de A1 por alfa 1 por K2 más alfa 2 por M2, pues no es otra cosa más que un escalar. Bueno, si hago esa comparación de elementos, observen que tendría alfa 1 K1 más alfa 2 M1 tendría que ser igual a beta 1. Y por el otro lado tendría alfa 1 por K2 más alfa 2 por M2. Esto es igual a beta 2. Bien, vean que se parece mucho a un sistema de ecuaciones lineales. Es muy similar a las construcciones matriciales de los sistemas de ecuaciones lineales. Al momento de comparar coeficiente con coeficiente, pues llegamos a esta igualdad. Bueno, pues aquí vamos a trabajar de esa forma como un sistema de ecuaciones lineales. Les pregunto, bueno, al inicio del semestre les pregunté cuántas formas de representar un sistema de ecuaciones lineales conocían, cuántas formas matriciales. Entonces les pregunto nuevamente, digo, ya sabemos que existe la representación de la matriz de coeficientes y vector de coordenadas en el vector de coordenadas, vector de términos independientes. En una sola matriz tenemos la representación por combinación lineal, que ya la hemos trabajado mucho. ¿Y qué otra representación de sistemas de ecuaciones con matrices recuerdan de su curso de álgebra? ¿O ya no se acuerdan? Vale, a ver. ¿Recuerdan esta forma de representación de sistemas de ecuaciones? En el cual tienen la matriz de coeficientes multiplicada por una columna de incógnitas igual
a una columna de términos independientes. ¿Se acuerdan de esa o ya no se acuerdan? Bueno, a ver, vamos a identificar. En estas dos ecuaciones, ¿quiénes son los términos que hay en común? Alfa 1 y alfa 2. Entonces, estas dos van a ser nuestro vector de incógnitas. Las voy a colocar en la primera columna. Alfa 1 y alfa 2. Del otro lado, pues para hacer acorde con la multiplicación matricial, pues debería poner beta 1 y beta 2 en su columna. Bien. Y los elementos que faltan, que son K1, K2, M1, M2, pues vendrían siendo la matriz de coeficientes, escritos así tal cual. Bien, ya lo tengo aquí. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a traer las dos combinaciones lineales de W. Bueno, lo voy a dejar aquí. Aquí están las dos combinaciones lineales de W. Y observen lo que tenemos. En la primera columna tenemos alfa 1 y alfa 2, que son las coordenadas de W en la base A. Es decir, tenemos el vector de coordenadas de W en la base A. Por el otro lado, tengo a los elementos beta 1 y beta 2, que serían las coordenadas de W, pero en la base B. Entonces, puedo expresar aquí a W, el vector de coordenadas de W en la base B. Ahí ustedes observen que precisamente la notación de colocar las coordenadas en forma de columna me está ayudando, o viene, mejor dicho, vamos a decir que viene de una multiplicación matricial. Si hubiese dicho, pues las coordenadas alfa 1 y alfa 2 de W en la base A, así sin ningún tipo de estructura, pues resulta que no tendrían mucho sentido en una multiplicación matricial. Pero ya que sabemos que alfa 1 y alfa 2 las podemos formar en una columna llamada vector de coordenadas, ya le da sentido a esta multiplicación matricial. Bueno, y por último, pues tenemos esta matriz con K1, K2, M1, M2. Esa pues es una matriz M que va de la base A a la base B. ¿Por qué va de la base A a la base B? Porque ustedes recuerden que estos escalares K1, K2, M1, M2 vienen de la combinación lineal de elementos de la base A y la base B. Cada elemento de A es combinación lineal de los elementos de la base B. Por eso es que la matriz va desde A hasta B. Y lo que tenemos aquí abajo, esta matriz, es la que le llamamos matriz de transición desde la base A
hasta la base B. Ustedes observen que cuando multiplican la matriz de transición de A a B por el vector de coordenadas en A, obtienen el vector de coordenadas en la base B. Esta es la caja negra que habíamos planteado hace rato. La cajita negra que cuando le dan las coordenadas en la base A, les devuelve las coordenadas en la base B. Entonces, ese es el mecanismo que vamos a utilizar para cambiar de una base a otra. Se le llama matriz de transición o matriz de cambio de base. También podemos llamarla como matriz de cambio de referencia, porque si ya sabemos que las bases son referencias, pues lo que estoy haciendo es un vector, estoy tomando su referencia en la base A y mediante esta matriz de transición estoy obteniendo la referencia en la base B. ¿Sí quedó claro esto? ¿De dónde salió esta matriz M de A a B? Bueno. Ahora, ¿cómo vamos a formar la matriz de transición? Pues utilizando aquí los vectores de coordenadas. La matriz de transición de la base A a la base B, aquí lo voy a poner ya de manera general, son los vectores de coordenadas de cada uno de los elementos de la base A, pero referidos a la base B. Es decir, la base A que tiene estos elementos U1, U2, es combinación lineal de la base B. Así es como vamos a obtener siempre una matriz de transición. Siempre, siempre lo vamos a obtener de esa forma. Entonces, con esto pues ya tenemos un mecanismo para poder cambiar coordenadas de una base a la otra. Esto lo van a utilizar mucho en cálculo vectorial. Por ejemplo, si están analizando un problema en coordenadas cartesianas, el problema se puede simplificar mucho si hacen un cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas, por ejemplo, polares. No sé, si por ejemplo están calculando un vector tangente en coordenadas cartesianas y resulta que se complica mucho, pueden hacer un cambio a coordenadas polares y es posible que ese cambio pues solamente les haga hacer una sola derivada, ¿no? Por ejemplo, son cosas que ustedes van a ver en cálculo vectorial y que que precisamente se fundamentan a partir de esto que estamos viendo, ¿sí? Entonces, de hecho, si ustedes gustan, pues tienen abierto el curso de cálculo vectorial que tengo ahí en Moodle. Pueden entrar y ver lo que hay ahí y lo que vendría siendo las coordenadas, cambio de coordenadas, pues ahí pueden leer lo que tengo en Moodle, pueden ver los vídeos del canal de YouTube, de la lista de reproducción de cálculo vectorial del semestre pasado, para que ustedes vean cómo se utilizan estas matrices ya en coordenadas
pues más estándar, como las cartesianas, las cilíndricas y las esféricas, ¿sí? Bueno. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Vale. Indíquenme si les puedo borrar. Bueno. Ahora, una cuestión importante. Lo voy a poner aquí en forma de un diagramita. Supongan que tienen aquí la base A y tienen la base B. Bueno, si ustedes quieren cambiar coordenadas de la base A a la base B, pues utilizan la matriz de transición de A a B. Pero quieren devolver el trabajo hacia la base A. Como les comentaba hace un momento, están trabajando en coordenadas cartesianas, se complica mucho el problema, pero si cambian a coordenadas polares, el problema lo resuelven y el resultado lo tienen que regresar al sistema original. Eso quiere decir que debe existir una matriz que va a deshacer el cambio de coordenadas. Si la matriz de transición de la base A a la base B me permite transformar todo lo que esté en la base A hacia referirlo hacia la base B, entonces la matriz de B hacia A va a deshacer todos esos cambios. Bueno, como ustedes vieron hace un momento, la matriz de transición, como es entre bases y las bases tienen el mismo número de vectores, toda matriz de transición siempre va a tener inversa. Y eso quiere decir que la matriz de transición de la base B a la base A no es otra cosa más que la matriz inversa de la matriz de transición de la base A a la base B. Siempre, ¿sí? Entonces, todas las matrices de transición siempre van a tener inversas. Y una cosa importante, toda matriz de transición solo está formada por escalares. Todos los escalares de combinaciones lineales entre las dos bases van a estar en la matriz de transición. Y siempre deben respetar el orden. Si las bases tienen orden, entonces siempre vamos a respetar eso. Bueno. Ahora, les voy a dar un pequeño recurso mnemotécnico para que sepan quién debe ser combinación lineal de quién cuando estén calculando matrices de transición, porque hay ocasiones en las cuales puede ser un poquito confuso el saber quién es combinación lineal de quién para obtener qué matriz de transición, ¿sí? Entonces, asuman que esto es como una calle de doble sentido. En una calle de doble sentido, pues por ejemplo, tiene un origen y tiene un destino. Como es de doble sentido, pues viene de esta forma, ¿sí? Pero en este caso nada más me voy a centrar en una dirección. Entonces,
Si yo quiero la matriz de transición de a B, eso quiere decir que el origen es combinación lineal del destino. Siempre, así lo podemos manejar. En una matriz de transición, el origen, desde donde parto, siempre va a ser combinación lineal del destino, hasta donde llego. Y entonces aquí puedo también decir, pero pues yo quiero ahora la matriz de transición de BA. Pues aquí en lugar de A pongo la base B. Y aquí en lugar de B pongo la base A. Y ahora el origen va a ser B y el destino va a ser A. O sea, ya invertí el camino, ya me voy por el otro carril de su calle de doble sentido. Entonces, la regla mnemotécnica es esta. En toda matriz de transición, el origen es combinación lineal del destino. Siempre. Y así ya se quitan de problemas de que, a ver, si tengo la matriz de transición de la base A a la base B, quiero calcular esa matriz. A ver, ¿quién es el origen? Pues aquí la preposición de o desde me dice que A es el origen. Y la preposición a o hasta me dice que A es el destino. Pues entonces ya sé que B tiene que ser combinación lineal de A, o viceversa, o las bases que ustedes tengan. Así pueden identificar de una mejor forma qué base debe ser combinación lineal de cuál, ¿sí? ¿Sí queda claro este pequeño recurso mnemotécnico? Bueno, entonces ya nada más con que se acuerden que el origen es combinación lineal del destino. Origen y destino pueden sustituirlos por las bases que estén trabajando. Entonces, pues ya nos queda poco tiempo, entonces vamos a... Les voy a poner aquí dos bases para que calculemos la matriz de transición y la próxima sesión comenzamos con estas bases y analizamos el cambio de coordenadas que podemos hacer entre esas bases. Indíquenme si le puedo bajar. Vale, entonces a ver, me apuro. El ejemplo que vamos a comenzar es este. Es uno muy directo. Obtén la matriz de transición de la base A la base B. Y las bases, en este caso, van a ser números complejos. Esta es la base A. Y la base B yo creo que la voy a anotar abajo. Y la base B. Ahí está.
Bueno, entonces hay que obtener la matriz de transición de la base A a la base B. Aquí pues, son números complejos. La dimensión de este espacio vectorial pues es 2 porque en cada base tenemos 2 elementos. Y aquí el campo de definición que vamos a utilizar son los números reales, porque también podríamos utilizar los números complejos, pero en ese caso deberíamos tener un solo vector en la base, un solo número complejo en la base. Entonces aquí vamos a utilizar escalares reales. Bueno. A ver, le voy a bajar aquí. Y quiero que me digan, en este caso, ¿quién va a ser nuestro origen? A. El origen es la base A. Y entonces el destino es la base B. Y como lo habíamos comentado, el origen siempre es combinación lineal del destino. Bueno, entonces vamos a realizar una combinación lineal de los elementos de la base B van a estar igualados a cada uno de los elementos de la base A. Entonces el origen es combinación lineal del destino. Entonces armo la combinación lineal en el destino y la igualo al origen. Aquí 1 más i es una combinación lineal, está expresado como combinación lineal de los elementos de la base B. Y pues aquí procedemos como lo hemos hecho hasta el momento. Podemos formar los coeficientes en forma de columna. Ahora, aquí el número complejo i, bueno, es más, como no hemos manejado números complejos hasta el momento, voy a hacer la combinación lineal completa. De hecho, nada más vamos a terminar esta combinación lineal y el miércoles terminamos la otra. Lo voy a hacer completo. Bueno, 4 alfa 1 menos alfa 1i. Entonces multiplico alfa 1 por el número complejo. Menos alfa 2 más 4 alfa 2i. Aquí les pregunto, ¿cómo hacen la suma de números complejos en forma binómica? Exacto. Entonces, real con real. Aquí la parte real sería esta. E imaginario con imaginario. Aquí sería la parte imaginaria. Listo. Ahora, esto sigue estando igualado a 1 más i. ¿Cómo hacen la igualdad de números complejos? En forma binómica. Exacto, de la misma forma que la suma, real con real e imaginario con imaginario. Entonces, el coeficiente real con el coeficiente real y el coeficiente imaginario con el coeficiente imaginario. Aquí tenemos que descartar i.
Y solamente nos está indicando quién es la parte imaginaria, entonces podemos descartar y. Ya no podemos escribirla. Bueno, podemos ya no escribirla. Solamente igualamos coeficiente en y con coeficiente en y. En otras palabras, hacemos lo mismo que la igualdad entre matrices o la igualdad entre polinomios. Término de segundo grado con término de segundo, primero con primero, independiente con independiente. Aquí sería coeficiente real con coeficiente real y coeficiente imaginario igual a coeficiente imaginario. Y entonces ya podemos resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Dense cuenta que se formó de la misma manera que lo hemos hecho de manera usual en los otros casos. Los coeficientes del primer vector, del primer número imaginario, pues están escritos en columna. Los coeficientes del segundo número imaginario, pues también están escritos en columna. Entonces, aquí aplica exactamente lo mismo que hemos visto hasta el momento. Pues bien, voy a resolver el sistema de ecuaciones. Para no complicarme mucho, de la primera ecuación voy a despejar alfa 2. Entonces, alfa 2 tendría que ser igual a 4 alfa 1 menos 1. Y este valor alfa 2 lo voy a sustituir aquí abajo. Me va a quedar esto. Menos 11 alfa 1 más 4 por alfa 2, que es 4 alfa 1 menos 1. Esto es igual a 1. Y ahí está. Entonces, 16 alfa 1 menos 11 alfa 1. Me va a quedar 5 alfa 1. Ah, pero aquí me faltó un 4. Multiplicar por 4. Porque es 4 por todo lo del paréntesis. Y ese menos 4 al sumarlo a ambos lados me quedaría de este lado 5, ¿no? Este menos 4 pasándolo de este lado sumando, me queda 4 más 1, 5. Y por lo tanto, alfa 1 es igual a 1. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Ahora, sustituyendo alfa 1 aquí arriba, pues obtenemos que alfa 2 vendría siendo 3. Y ya tenemos las primeras coordenadas que van a formar la matriz de transición. Lo voy a escribir rápidamente y ahora subo. Entonces, la matriz de transición de la base A a la base B va a tener coordenadas, bueno, va a tener elementos. Como primera columna, las coordenadas del primer vector de la base A como combinación lineal de la base B. Aquí recordemos que el primer vector de la base A pues es 4 menos 11i. No es cierto, ¿dónde tengo la base A? Ah, está acá arriba. Es 1 más i. El primer vector de la base A es 1 más i. Porque esa es la base origen. Aquí lo tengo como combinación lineal. Entonces, ese primer vector de coordenadas, esos primeros alfas, alfa 1, alfa 2, son los que van en la primera columna de la matriz de transición. Entonces, aquí ya podemos escribir. Recuerden que necesitamos orden. La primera columna de la matriz de transición es 1, 3.
Y ya la próxima sesión vamos a calcular la otra columna.